pues vamos a seguir platicando aquí en este podcast de Platiquemos de Impuestos. Recuerdan que les dijimos que era segunda parte en el tema del sector autotransporte. Su servidora Patricia Delgado, ya adelantándome, y el licenciado José Lara es quienes vamos a estar platicando. ¿Sí es así, verdad, Pepe? Sí, contadora Patricia Delgado Medellín. Sí, muchísimas gracias, Pati. Y les vamos a seguir platicando lo que es la resolución de facilidades administrativas. Pues entonces decimos, es una resolución que se establece, se publica en el Diario Oficial de la Federación, que fue del 23 de abril, como nos decías, Pati, de este año, pero no aplican al régimen simplificado de confianza. ¿Por qué no aplican al régimen simplificado de confianza, Pati? Porque tienen muchas facilidades en el régimen simplificado de confianza. No envían la DIOT, no envían la contabilidad Así es. electrónica y además, ¿qué otra facilidad si hablamos de El pago impuesto del sobre la impuesto, o renta? sea, sus pagos de impuestos están del 1 al 2,5%. Lo máximo es el Ajá, 2.5%, sí. es prácticamente nada. Digo, gracias, SAT, gracias, Ajá. legisladores, en ese sentido, porque sí le dan la oportunidad a los contribuyentes que tienen ingresos hasta de 3,5 millones para efectos de reciclo, ¿no? sí, personas físicas. Exacto, de estar tributando en este Ujú. régimen y pues no gozarían de estas ventajas por lo que bien comenta Pepe y este diario oficial, les reitero, sale publicado cada año y esta ocasión salió el 23 de febrero del 2024. Bueno, y que es un coordinado, yo creo que también vale la pena comentar, ¿no, Pepe? El famoso coordinado. Nos coordinamos para tener las medallas, la de oro, la de plata y la de bronce, ¿no? Que Exactamente. comentábamos como todos los mexicanos, ¿no? La de oro a lo mejor se la lleva el coordinado, ¿no? La de Ay, plata, sí, el régimen de actividad empresarial y la de bronce, el reciclo. así Y es. no es por minimizar, sino es por toda la carga administrativa tributaria que traen. En el concepto de coordinado, ¿sí? Que es bien importante lo que decías, Pati, ¿qué es un coordinado? Mejor explícanos tú, ¿no? Miren, el tema de coordinado, como lo vimos en la primera parte de este tema del sector autotransporte, es el que va a administrar, controlar todas las obligaciones fiscales de cada uno de sus integrantes. Esa es la función del coordinado. Ustedes simplemente entregan su camión, se deslindan, pero recuerden que hay que presentar un aviso, que ya lo habíamos comentado en la primera parte, un aviso al SAT y un aviso al coordinado de que van a tributar a través de ellos. Ellos deben de cumplir por cuenta de cada uno de sus integrantes. Además, un manual, algo así que tienen que tener, ¿no? Los Sí, coordinados, ¿no, perdón, pero Pepe? para entenderte mejor, Pati, yo tengo que presentarle un aviso al SAT. Entonces, ¿cómo lo presento? En el aviso de actualización de obligaciones Correcto. fiscales, porque ahí voy a poner en mi registro federal de contribuyentes que soy integrante de un coordinado Ujú. y el coordinado va a cumplir por mi cuenta las obligaciones fiscales de las declaraciones mensuales, la La anual, emisión de los FDIs, la emisión de los solicitud de los FDIs FDIs, de y las todo en la facturas. parte proporcional para aterrizar a lo que tú me decías, ¿sí? ¿Qué es esto? Va a tener que elaborar el coordinador un manual de políticas para la aplicación de los gastos comunes. Pati tiene 3 camiones, ¿sí? Y yo tengo 2 camiones. Y habrá Juanito Pérez que tiene un camión. Entonces, en la parte proporcional que correspondan los ingresos y los gastos, nos van a hacer las liquidaciones Así es. porque en base a un prorrateo de todos estos gastos que se revuelven, ¿sí? Ujú. Entonces lo tiene que informar el coordinado al SAT y también se lo tiene que informar al contribuyente que es El integrante integrante del del coordinado, coordinado. que el integrante del coordinado aquí puede ser una persona física o una Una persona persona moral. moral, ¿sí? Exactamente. Y bueno, tenemos dentro de las facilidades, tenemos unas que son bien importantes, pero hay que tenerlas muy presentes. Que de las facilidades tenemos algunas facilidades de retención de nuestros trabajadores. Los principales pues, son los que manejan los camioncitos, ¿eh? Que se llaman operadores, al que decimos, oye, parezco tu machetero, ¿no? Sí, el Ajá. copiloto muchas veces, y los de viene el maniobrista, ¿no? Ujú. Esas personas, no el personal administrativo, estas personas, los operadores, los macheteros y los maniabristas, se les tendría que pagar, retener, bueno, se les paga su sueldo y sobre el sueldo que se les paga, el patrón, ¿sí? Le tiene que hacer una retención de ISR por los ingresos que tiene hoy por sueldos, pero hay una facilidad para que no sea tal vez más alto de impuesto sobre la renta o más engorroso el trámite
¿Cómo es esto, Pati, para estas personas? Estas personas que van a estar laborando en estas actividades les aplican una retención o tienen esa facilidad del 7.5%. Entonces, sobre el sueldo que les estén pagando, aplican una retención del 7.5% e incluso esto también impacta para el tema del seguro social y están cumpliendo dentro de todos los requisitos. Ya no aplican el cálculo del impuesto que se establece pues, dentro de renta en el 96, una tarifa que es más laborioso, sino directo el 7.5%. Esa es una de las facilidades que se les da para el pago del impuesto en estas actividades de operadores, macheteros y maniobristas. Y como bien lo decía Pepe, si son algunas otras actividades que están dentro del coordinado o colaborando en caso de la persona física que esté de forma independiente, no les aplica este 7.5, nada más les aplica a los que realizan estas actividades. Sí, es decir, por ejemplo, a la secretaria, ¿no? La recepcionista, ella no le va No a le aplicar aplica. esta facilidad Así del es. 7.5 porque ni es operador, ni es machetero, ni es maniobrista. Muchas Ah, gracias, Pati. así es. Y algo también importante que no, el estar prestando servicios a otra persona moral, pero esto es para una persona física cuando está Con varios. con varios. Entonces ahí nada más tengan ahí presente ese tema. Ok, muy bien. Tenemos una deducción que nosotros le llamamos ciega, deducción ciega. ¿Qué es la deducción? Lo que vamos a restar de la base de impuesto. Tenemos ingresos y tenemos deducciones. O sea, son los ingresos por los servicios que prestamos. Cobramos 100,000 pesos, por un decir, y por esos 100,000 pesos tenemos pagos a nuestros proveedores por refacciones, por llantas, la vulcanización, la gasolina, entre otras cosas, ¿sí? Pero hay algo bien importante. Le llamamos una deducción ciega porque hay algo que podemos disminuir de nuestra base de impuesto para impuestos sobre la renta que va a ser, digamos, de a gratis, ¿no? Así es. ¿Nos explicas Ujú. esta, Pati, por favor? Sí, esta deducción, nada más hago un pequeño paréntesis. Todos los gastos que se realicen en el tema anterior o en la primera parte de este tema, comentamos que hay que solicitar CFDIs. Hay ocasiones en que, pues, por las operaciones que se realizan en carretera o en un lugar donde, pues, ni siquiera les pueden emitir un CFDI, pero tienen que realizar gastos para lo de su camión. Entonces, las actividades que están desempeñando en el autotransporte no les dan comprobante y realizaron gastos. Entonces, al estar realizando gastos, oye, pero no me dieron un comprobante y realicé este gasto, lo que deben de hacer es aplicar esta facilidad, nada más que vamos a explicarles en qué consiste, el 8%, esa sería la facilidad, Pepe, aplicar el 8% sobre sus ingresos para efectos de hacer una deducción ciega. Y vamos adelante a explicarles un ejemplo con números para mayor claridad. Y algo, una condicionante, que no deben de exceder de 1 millón de pesos de ingresos durante el ejercicio. Entonces, si ya sus ingresos son más de 1 millón de pesos, esa ventaja de deducción ciega, que es el 8% sobre los ingresos, ya no lo podrían hacer. Y algo importante, si aplican esta deducción ciega, hay que pagar un impuesto. Y ese impuesto es el 16% de impuestos sobre la renta que tendrían que estar pagando sobre el monto de esta deducción ciega. Digo, se oye así como mucha palabra, pero ahorita lo vemos con un ejemplo. Y esta deducción ciega, combustibles no aplica, Pepe, ¿verdad? No. Y ahí no Ahorita estaría lo vamos a aplicado. explicar Sí, también, también hay ¿sí? un tema ahí en combustibles. Voy a traducir lo que nos acaba de decir Pati con un ejemplo, ¿no? Hoy en mi camioncito voy transportando ladrillos, materiales, varillas, lo que sea, sí, voy en plena selva, ¿no? Se me poncha una llanta, ¿no? Mi unidad es de eje trasero de 6 ruedas, se me ponchó una, pues puedo llegar a la siguiente vulcanizadora. Ya llego a la vulcanizadora. Me arreglan mi llanta porque, pues, a lo mejor el Pati es la que va ahí Manejando. manejando Ajá. y pues diría, como en las Olimpiadas, no tiene la misma fuerza la mujer que el hombre. O sea, la mujer es más fuerte, pero en otros aspectos. Físicamente, pues no puede Así cambiar una es. llanta de un camión de esas Ujú. características. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues va a la vulcanizadora y le dicen, ¿me la cambio la llanta? ¿Me la arregla? Sí, ya le arreglamos la llanta. ¿Cuánto es? Son 1,000 pesos, ¿sale? Ah, ok. ¿Me das mi factura, mi CFDI? No, pues aquí no damos eso. Reconocemos lo que está pasando en el país. La autoridad reconoce lo que está pasando en el país. Por eso se le llama deducción ciega. Ah, pues si quieres, yo no doy facturas, ¿eh? Entonces hazle como quieras. No, pues sí, yo te la pago. Ujú. Y por eso entran estas deducciones ciegas, en este caso lo que nos explicas, Pati, del 8%.
que no excedan mis ingresos como transportista o a través de un coordinado de 1,000,000 de pesos. ¿Sí? Y aparte, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, de esa deducción ciega que yo haya hecho, la voy a acumular, la voy a sumar a mis ingresos. Van a decir, oye, no me castigues, Ujú. ¿sí? No, no es tanto castigo, pero es algo que se tiene que hacer, porque alguien percibió el ingreso, el de la vulcanizadora, no la pagó el de la vulcanizadora, lo tengo que sumar Ajá, al erario federal, es correcto. ¿sale? Y algo bien importante, repito lo que nos decía Patti, para combustibles no es aplicable la deducción ciega. No vayan con los guachicoleros, ¿sí? Esos de que dicen por ahí, unos que traen una lamparita en la carretera, que yo Ajá, creo que no se ha visto aquí en el no, país, ya no hay guachicol, ¿no? ¿Sí? exacto. Ujú. Entonces, no vayan con ellos porque no les dan el comprobante. Ahora sí, Pati, si nos puedes hacer tu ejemplo numérico como toda una contadora, por favor, que nuestro equipo de Así producción es. nos va a presentar esta lámina para que sea más comprensible para ustedes. Miren, les comentaba al inicio que vamos a ver un ejemplo, ya lo han de estar visualizando en pantalla. Si el contribuyente tuvo ingresos mensuales, un ejemplo, 100,000 pesos, y sí tuvo también deducciones donde le entregaron CFDI, que son las autorizadas con un CFDI, con una factura electrónica, son 40,000 pesos. También hay gastos sin comprobar, lo que comentaba Pepe, que le cobraron ahí por cambio de la llanta y esos gastos fueron de 20,000 pesos, entonces no tiene comprobante o forma de justificar ese gasto, tiene derecho a aplicar la deducción ciega del 8% sobre sus ingresos. Entonces, los 100,000 por el 8% ya me dan los 8,000 pesos. Por lo tanto, la base de mi impuesto van a ser de 52,000 pesos. Pero algo importante, pagarían un impuesto del 16% sobre la deducción ciega. Si estoy realizando una deducción ciega de 8,000 pesos, a esos 8,000 pesos lo multiplico por el 16% y ese impuesto es impuesto sobre la renta de 1,280 que tendrían que estar pagando junto con su pago mensual que estén realizando. En un renglón que dice, Otras cantidades a cargo, ahí es donde tendrían que sí, porque estarlo su impuesto sobre la pagando. renta va en un renglón El específico propio. y en otras cantidades a cargo que nos dicen los 1,280 van en ese renglón. Exacto. Bueno, entonces ya está el impuesto y si ven en el ejemplo, lo voy a leer muy rápido, son los 100,000 de ingresos menos los 40,000 que sí tienen CFDI, menos los 8,000 pesos de la deducción ciega, mi base de impuesto son los 52,000. Si aplicamos la tarifa, recuerdan que comentamos que hay el régimen de actividad empresarial y profesional que va del 1,92 al 35%, calculo mi impuesto y me da 10,067. Ese es mi impuesto propio por los ingresos que tuve y las deducciones que realicé, más el impuesto que tengo que pagar por esa deducción ciega que equivale a 1,280. El total del impuesto que estaría pagando son 11,347 pesos. Ese es el impuesto ya general que estarían cubriendo en un mes cuando aplican la deducción ciega. Si no aplicaran deducción ciega, entonces son sus 100,000 menos los 40,000 que tienen derecho a deducir, les da una base de 60,000 pesos. Sobre esa base aplican nuevamente esta tarifa que comentamos y ahí les da un impuesto de 12,467. Entonces, si ven, aún cuando están pagando un impuesto sobre de la deducción ciega, tienen esa gran ventaja de los 11,347 comparado con los 12,467, pues sí hay una diferencia todavía favorable para ustedes de no pagar impuesto. Aquí algo bien importante, en el mismo ejemplo que seguimos viendo, yo gasté 20,000 pesos de que no me dieron Así comprobante, pero es. nada más tengo, que lo te aparece en rojo, nada tengo derecho al 8% sobre los ingresos mensuales, que son los 8,000 pesos, ¿no? Nada más hay que recalcar esa parte que está en rojo. No es hasta el tope del 8%, ¿sí? Así Es es. hasta el tope del 8%. Así Ok. es. Y algo que comentamos ya desde la primera parte, Pati, del video anterior, nos decías el aviso de opción para tributar a través de un coordinado. Nos explicabas muy bien que teníamos que presentar precisamente el aviso de opción que íbamos a tributar a través de un coordinado. ¿Y cómo es esto, Pati? Para recalcar, para repetir Sí, esta parte que no este se nos punto lo olvide. habíamos comentado en la primera parte de este tema y deben de presentar su aviso de actualización al RFC
donde están eligiendo cumplir a través de un coordinado. Esto sí lo hacen a través de un coordinado. No es obligatorio el que estén en un coordinado para gozar de estas facilidades que les estamos comentando, ¿eh? Pero si están en un coordinado, tienen que presentar este aviso y deben también de informarle por escrito a este coordinado, y esto deberá de ser en un plazo máximo de 30 días una vez que ya está publicadas las facilidades. Si ya lo hicieron el año pasado, no lo tienen que estar presentando cada año. Sí, ¿qué es lo que pasa? Yo lo presenté en 2022 para que seamos más claros, ¿no? Presenté ese aviso de opción que iba a tributar a través de un coordinado y le informé al coordinado por escrito, además del SAT, ¿no? Ajá. Presenté mi aviso de actualización de obligaciones, presenté mi escrito al coordinado, ¿sí? Y ya lo presenté en 2022. 2023, pues ya No no lo tengo que presenta, repetir. así es. 2024, pues tampoco, Tampoco. porque es una carga administrativa adicional, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tributo a través de un coordinado, es decir, que el coordinado se va a encargar de mis obligaciones fiscales, ¿me deslinda de alguna obligación de alguna forma o de mis obligaciones fiscales, Sí, Pati? también lo comentamos en la primera parte de este tema, donde quedan liberados de estar presentando sus declaraciones mensuales, de estar emitiendo CFDIs, y todo el control administrativo y cumplimiento de pago de impuestos lo lleva el coordinado Sí, por cada integrante. que sería, entre otras cosas, la DIOT, Ajá. el envío de la contabilidad electrónica, entre otras cosas, ¿no? Porque el coordinado se encarga de controlar todos los ingresos, todos los gastos en forma proporcional, ¿no? Así es. Y ya nada más nos da nuestra liquidación, si somos integrantes de un coordinado, dice, mira, fueron tanto de ingresos, tanto de deducciones, de gastos, ¿sí? Tanto de retenciones, tanto de impuestos, etcétera, etcétera, y lo único que entregas es la liquidación de los impuestos. Bueno, entonces, es responsable solidario ante el SAT por las obligaciones fiscales que Así tenga es. yo Como como integrante. contribuyente, como integrante Como del coordinado. integrante. Ok, y decíamos, bueno, el coordinado nos tiene que emitir un CFDI por desglosando todo eso, ¿no? Mis ingresos, mis gastos, todo eso, y que viene en un manual de políticas del coordinado, ¿sí? Y además del CFDI, de la factura que nos va a dar, tiene que emitir un ¿qué, Pati? Tiene que emitir un complemento de liquidación donde viene información ahí justo del coordinado y del integrante, y los datos también del camión, los ingresos, las deducciones, etcétera. Eso es lo que estaría jugando como un tema de liquidación. No es como antes, que era en una hojita, ahora ya es a través de un CFDI y un complemento de liquidación. Sí, entendamos que es una liquidación como de una cuenta, no Ajá, es así una es. liquidación de una empresa, no es algo, Ajá. es una liquidación, te voy a liquidar tu cuenta, ¿sí? En base a tus ingresos, tus gastos, tus impuestos, retenciones y todo lo demás, Ajá. ¿sí? Entonces, ¿cómo lo va a hacer el coordinado? Con un complemento de liquidación al CFDI, y entonces ahí viene desglosado, como bien nos decías, con el nombre, domicilio, RFC Del del coordinado. coordinado, del integrante, el lugar de expedición, etcétera, etcétera, todos los datos. Muy Así bien, es. Pati. Seguimos, Ay, aquí aquí fue algo. lo del huachicol que comentabas, ¿no, Ajá. Pepe? Que es, o seguimos todavía con facilidades en el tema de combustibles. Ya ven que les comentamos que para deducción ciega no aplica esa deducción ciega el 8% no aplica para combustibles, pero entonces, ¿qué beneficios sí tengo en combustibles? Que lo puedes pagar en una Es gasolinería que tenga el permiso vigente por hidrocarburos, o sea, correcto. que no sea guachicolera, Ujú. lo vas a poder pagar en efectivo. Siempre que no excedan del 15% del total de pagos de combustibles. Es decir, si pagué 100 pesos, puedo pagar 15 pesos en efectivo. Ajá. Digo, para que sea más fácil, ¿no? No puedo pagar más de Más los del 15, 15 bueno, sí los puedo pagar más del ajá, 15% de los de los ingresos en efectivo, ingresos. pero lo único que voy a poder Los hacer pagos. es poder deducir sin pagar con tarjeta de Así es. crédito, transferencia de débito, Ajá. monedero electrónico, puedo pagar en efectivo para que sí sea deducible, disminuible de mis ingresos. ¿Es correcto, Pati? Así es. E incluso recordarles que ahí tenemos unos podcasts de los requisitos de las deducciones. Ahí pueden entrar y ver cuáles son los requisitos, porque en el tema de combustible ahí lo estuvimos explicando. Hay topes, no se vale el efectivo, tienen que pagar con tarjeta de crédito, de débito. Sin embargo, si lo pagan en efectivo, me regreso al autotransporte.
efectivamente tienen una deducción del 15% sobre ese pago de combustible. Sí, estoy de acuerdo, Es Pepe. correcto, Pati. Y Y bueno, el sí, no, no, seguimos. ya sería, lo único que quería Pero tú comentar. manejas más bien como Ajá. contadora, tú, a diferencia de un licenciado en Derecho, porque todos dicen contador, ¿verdad? Pero bueno, me enorgullecen en ese sentido. Pero la información del IOT, Pati, ¿nos En el tema explicas? de impuesto al valor agregado, hay una obligación que establece esta ley de presentar la declaración informativa de operación con terceros y ahí nada más aclara la resolución de facilidades administrativas que tendrán que estar presentando los coordinados en forma global las operaciones de cada uno de sus integrantes. Entonces es una facilidad nada más para informar dentro de Global, esta. porque no voy a Exacto. hacerlo por cada Por uno de cada uno, ellos, no todo es un mundo. completo es más fácil. Ujú. Tenemos un estímulo muy recurrido que es para los que tienen transporte de carga, pero cargan diésel, no es gasolina premium magna, sino es diésel. En ese, yo pago con diésel y pago, cuando pido mi factura, viene desglosado el IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Hay un estímulo fiscal por el pago de ese IEPS del diésel, de ese impuesto que pagué. ¿Nos Así explicas es. ese, Pati, por favor? Miren, en el tema del IEPS que están pagando por el consumo de diésel, tienen derecho a disminuirlo. Aquí algo importante, sobre el impuesto que les resulte a cargo, ya el que van a tener que desembolsar del impuesto sobre la renta propio o bien con retenciones, ahí lo disminuyen. Esa es una gran facilidad que se da, es un estímulo y lo pueden disminuir. La condicionante es, lo disminuyo, pero lo tengo que considerar como un ingreso acumulable. ¿Ok? Porque esa disminución la tiene que pagar alguien y va a ser el mismo contribuyente que lo va Así a es. sumar. ¿Sí? Sí les conviene, la verdad, ¿no? Y hay que presentar un aviso de que apliqué ese estímulo fiscal del IEPS que pagué por la carga de diésel contra el impuesto sobre la renta propio, como nos decía Patti, o retenido de ISR efectuados a terceros, y tengo que presentar ese aviso. ¿Cuándo le voy a presentar ese aviso al SAT? Tienen 15 días posteriores a que lo hayan aplicado dentro de su pago mensual, a más tardar 15 días para que la autoridad esté enterado por qué razón bajaron ese impuesto que tenían a cargo. Ujú. Súper bien, Pati. Vamos bien. Y tenemos otro estímulo fiscal. Cuando pago las cuotas de las autopistas, le llamamos estímulo fiscal de peaje, que ese tengo entendido que nada más vamos a poder disminuir el 50% Así de lo es. que pago. Si pagué en la autopista 100 pesos, voy a poder aplicar un estímulo del 50% en este ejemplo, de 50 pesos contra mi SR propio o el retenido a terceros, porque va a ser similar al estímulo que estábamos hablando Del diésel, ajá, del del, IEPS. del, del IEPS que Ajá, pagué por la carga del diésel, ¿no? Y también igual que el del IEPS, lo tengo que considerar como un ingreso. acumulable, Ajá. un ingreso acumulable. Pero aquí hay algo muy importante que este beneficio que se tiene de un estímulo contra el impuesto a cargo, sí se condiciona a que lo podrán aplicar siempre y cuando no excedan de 300 millones de ingresos durante el año. Porque si exceden, se les va súper bien y resulta que ahorita en agosto ya excedí de los 300 millones de pesos, ¿qué creen? Se tienen que regresar desde enero y ese estímulo, eso que se disminuyeron contra el impuesto a cargo, presentan complementarias y tendrían que estar pagando, en su caso, recargos y actualización, que lo más seguro es que les va a salir a cargo. Eso es súper importante, ¿no? Porque dicen, ay, yo ya tenía un derecho adquirido. No, señor, si tú ya ahora eres multimillonario, por decir, con los 300 millones de pesos, pues regrésate al principio del ejercicio que decíamos de enero a diciembre y entonces vas a tener que corregir todas esas declaraciones a donde aplicaste ese estímulo y vas a tener que presentar, bueno, vas a tener que pagar la actualización y los recargos correspondientes. Muy bien, Pati. Pues bueno, vamos a agradecerle a nuestros amigos que nos dan su agenda fiscal ejecutiva que trae pues sobre la renta, el IVA para todos los contadores, para los que son fiscalistas, las revistas de notas fiscales, los libros de actualización fiscal, entre otros, que son del grupo editorial GES, y también a nuestras redes sociales. Si no se han suscrito, Ay, pues sí, que se suscriban. Tenemos ahí en perdón, en Face, ahí pueden estarnos viendo y revisar todos los videos que hemos estado subiendo de diversos temas que son sumamente relevantes. ¿Alguna otra red? Creo que sí me falta Instagram, también ahí sí, estamos. es que tú eres más chava que yo y conoces bien perfectamente, traes el chip integrado y conoces todas las redes sociales. ¿Ustedes?
conocen mejor que nosotros las redes sociales, por favor véanos ahí. Nuestros podcasts, nuestros videos no duran más de 30 minutos. Tratamos de ser prácticos, sencillos y concretos en este sentido. Muchísimas gracias. Gracias, contadora Patricia Delgado. Gracias, licenciado José Lara. Muchas gracias. Hasta pronto.